Bueno, vamos a darle inicio a esta clase del día de hoy, que vamos a abordar específicamente Tantra. Vamos a abordar historia del Tantra, definiciones del Tantra, contexto del surgimiento del Tantra y uno de los principales sistematizadores del Tantra, que es, como saben, como venimos abordando, es Shiva. Pero vamos a ver el sentido histórico de por qué decimos que Shiva es el primer maestro o el primer sistematizador del Tantra y hablar de o sea, escuetamente, muy de manera sencilla, las dos escuelas principales del Tantra antes del surgimiento de Shiva. Y para esto vamos a estar contextualizando todo el ámbito de la invasión aria a la India. Entonces vamos a tener un rato de seguir como la clase pasada, de ir observando o ir introduciéndonos, porque estas clases principales a nivel teórico van a ser muy introductorias, lo que nos va a permitir como ir haciéndonos una idea geográfica e histórica de en qué momento surge el Tantra, en qué lugar geográfico y cuál es el contexto de su surgimiento, o sea, a qué se debe este surgimiento. Pero antes de eso vamos a definir, como ya estamos en una segunda clase, vamos a definir el concepto de yoga. Vamos a ver por qué se habla de varias definiciones del yoga y en este sentido, de acuerdo a las definiciones que vamos a ir viendo, vamos a mencionar cuál es la del yoga de Patanjali y cuál es la de la definición del Tantra Yoga. Nosotros trabajamos siempre con textos de Sarkar, de Anandamurti, y van a ver que, bueno, no solo tienen referencia o relación esos textos a lo que les voy a compartir yo, sino también tienen muchos detalles más a nivel, por ejemplo, de cuestiones históricas, de cuestiones lingüísticas, que son de mucha importancia para que ustedes también ya se basan como relacionando con el aprendizaje del sánscrito, o sea, de algunas implicancias que tiene el sánscrito y por qué es tan importante para interpretar estos fenómenos históricos, remitirnos siempre a las cuestiones lingüísticas, o sea, a cómo se van desarrollando las lenguas. Dentro de la India hay varias lenguas, es multilingüística la cultura de la India, pero antiguamente tenemos dos lenguas principales, que es el sánscrito, que es el sánscrito nativo, el samskarta se le dice específicamente, que es un lenguaje que significa bien hecho, y después tenemos el sánscrito más culto, la lengua más culta, que es la lengua que se desarrolla a partir de los escritos védicos y que es digamos, la escritura o específicamente la escritura védica, ¿sí? Eso lo vamos a ver más en detalle cuando tengamos el módulo de introducción al sánscrito, donde ahí vamos a ver específicamente todas esas cuestiones, o sea, alfabeto sánscrito, la lengua, historia del sánscrito, cuáles son los tipos de dialectos dentro de la India. Pero bueno, todas estas cosas las van a ir viendo en los textos que estaremos abordando, ¿no? Vamos a abordar hoy principalmente tres textos. Uno es qué es el yoga, qué es el yoga específicamente, que es un texto donde Sarkar va a definir algunos aspectos del yoga. Eso nos va a servir para introducirnos al siguiente texto, que va a ser Tantra, Historia y Contexto, que es un texto de introducción, como es una especie de abordaje, de un bosquejo de la historia y el contexto del surgimiento del Tantra. Y ahí también les puse un mapa que en este mapa van a poder identificar, como es de orientación más didáctica, van a poder identificar el monte Kailash, que es donde nace Shiva hace aproximadamente unos 7.500 años en el Tíbet. Y después vamos a abordar otro texto que es Tantra y su efecto en la sociedad. Los otros dos textos son el otro texto, perdón, es más complementario y va a servir también para introducirse a las diferencias entre el Tantra y los Vedas. Es mucho material y no es que lo vamos a agotar hoy, sino que va a servir para todo el módulo, es decir, para la orientación del módulo en general, que es historia, contexto y también introducción a los aspectos fundamentales de la filosofía de la India. Claramente vamos a ir sumando material,
pero ya con esta base van a hacerse como una idea muy grosso modo de lo que es el Tantra y de cómo podemos sacar provecho de esta filosofía a nivel histórico. Y también vamos a entender por qué hablamos de que, por qué decimos que el Tantra es principalmente práctico, a diferencia de lo que va a suceder con los Vedas, que es que se fue desarrollando a lo largo de la historia de un modo sobre todo teórico. Entonces, principalmente, como les digo, vamos a tomarnos de estos textos. La primera pregunta que surge acá es ¿qué es el yoga? ¿Qué es el yoga? El yoga se va a definir de muchas maneras a lo largo de la historia, o sea, a nivel histórico, pero vamos a tener diferentes interpretaciones de acuerdo al sentido fonético, al sentido morfológico, lingüístico y semántico de esta palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos del sentido etimológico, lo que quiere decir es que nos estamos remitiendo a la etimología de la palabra. La etimología de la palabra es decir, su raíz, o de dónde proviene también. Podemos, la etimología de la palabra tiene varias partes. Tiene su, por ejemplo, la historia de la palabra, a qué tipo de raíces se va a remitir, y después tenemos a nivel sintáctico y a nivel morfológico del morfema, ¿sí? De lo que es el morfema de la palabra específicamente, o las formas de la palabra, que ahí se van disgregando y se va analizando un solo concepto y sus partes, o sea, qué sentido tiene, cómo se fue dando a nivel histórico el desarrollo de esa palabra, ¿sí? Y cómo llega a formar el concepto que después, posteriormente, se va a interpretar. Entonces, el concepto de la palabra yoga es muy antiguo, tiene más de 10.000 años. Y a lo largo de esta historia se ha ido interpretando de una manera en una escuela, de una manera en otra escuela. Nosotros nos vamos a enfocar en dos interpretaciones principales de este concepto, que es el de Patanjali, que es el fundador de la Ashtanga Yoga, que también lo vamos a ver porque es parte del Tantra, y la definición tántrica de la palabra de yoga, que estas ambas definiciones las tienen dentro de este texto y más especificado. Tenemos principalmente que recuperar, que hacer memoria, o sea, retener en la memoria o en nuestra manera de aproximarnos al concepto de yoga, que hay dos maneras específicas de interpretarlo. Una es cuando nos remitimos al concepto, al prefijo de esta palabra, que es yu, que va a ser específicamente, ya les digo la derivación, vamos a tener YUJ, y a esto se le añade, a este prefijo se le va a añadir el sufijo gain, lo que esto se va a convertir en el concepto de yoga que va a significar adición, que va a significar agregación. Entonces, este concepto se puede interpretar, por ejemplo, o muchas escuelas posteriormente interpretan este concepto de yoga a nivel, por ejemplo, de lo que sería la adhesión o la suma o la integración de asanas a un sistema o un método, por ejemplo, de asanas físicas, o la integración de conocimientos a un sistema y un método, que puede ser el método del yoga. Entonces, siempre este tipo de concepto de adición, de agregación, nos va a remitir a una forma de interpretar el yoga. Ahora bien, nosotros nos vamos a basar específicamente no en este concepto del yoga como adhesión o el yoga como agregación, sino en el sentido de Jung. Jung va a ser la otra interpretación que nos va a remitir al concepto del yoga según el Tantra. ¿Cuál es este concepto? Este concepto de Jung va a ser específicamente, lo van a tener en el texto también, que es Y-U-I-N-G. Jung más el sufijo gain va a derivar en yoga. En este caso, yoga ya no significa, por sentido etimológico, por el tema de digamos, de lo que les comentaba, esto claramente no nos vamos a detener específicamente porque no es algo que les va a ser pragmático, pero sí se puede hacer un análisis más detallado. Lo importante a retener acá van a ser los dos conceptos que derivan de las diferentes interpretaciones. Entonces, el concepto que nosotros siempre vamos a utilizar para definir el yoga es el yoga como Jung, que esto significa que yoga es unificación, que yoga es disolución, ¿sí? Que ya no hay una adhesión, sino que el yoga en esta disolución es como
el agua y el azúcar. Cuando nosotros tiramos azúcar al agua, revolvemos, el azúcar se disuelve por completo. Este es el método yoico antiguo que tomamos desde una base. ¿Por qué? Porque las prácticas yoicas o el estado yoico lo que a lo que va a aspirar específicamente es a esta disolución. Es decir, no hay nada que agregar, no hay nada a lo que adherirse específicamente, sino que lo que buscamos es esa disolución. ¿Pero qué es esa disolución? Y ahí entramos en los dos conceptos. Un tipo de concepto fundamental dentro del ámbito del yoga o de definición más específicamente va a ser la que da Patanjali. Patanjali en uno de sus sutras, en un texto que vamos a ver, un texto clásico del yoga, que son los Yoga Sutras de Patanjali específicamente, define el yoga como Yoga Chitta Vritti Nirodha. ¿Sí? Esa es la definición que da Patanjali acerca del yoga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto va a querer decir, el yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente, específicamente. Chitta Vritti Nirodha, ahí nos tenemos que detener siempre al analizar este sutra. Lo más importante acá va a ser Chitta Vritti Nirodha, o bien Chitta Vritti. Nosotros vimos en otras ocasiones lo que significa Chitta y también lo que significa Vritti. Entonces, ya tienen una base como para interpretar a nivel también más intuitivo, según lo que estuvimos viendo, estas dos palabras. Chitta, veíamos que era la sustancia mental o que era la actividad mental, ¿sí? El movimiento de la mente, o sea, la placa más rudimentaria de la mente. Y Virti, vimos que era propensión, que también es movimiento, pero que es tendencia, puede ser una tendencia tanto introversiva como extroversiva, es decir, una tendencia interna que implique emociones, sensaciones, afectos, o externa, que esas emociones, sensaciones y afectos vayan a expresarse en el mundo. Entonces ahí tenemos esta aproximación en relación a lo que es Virti. Lo que nosotros tenemos que ver de esto es que nos va a explicar Sarkar en este texto, es que hay un problema con esta definición del yoga, ¿no? Nosotros tenemos en la mente humana, desde el punto de vista yoico, esto lo vamos a ir viendo muy en detalle, o sea, en qué sentido se habla de estas propensiones, tenemos aproximadamente, o sea, tenemos un gran número de propensiones, va a decir Sarkar, ¿no? Pero específicamente hay 50 propensiones. Estas 50 propensiones se van localizando a lo largo de toda la columna vertebral, en los chakras, o sea, se localizan de una manera simbólica en los chakras, simbólica y también a nivel biológica, porque tiene que ver con la relación que tienen estos centros energéticos con las glándulas y subglándulas, como vimos en otras ocasiones. Y estas 50 propensiones funcionan tanto internamente como externamente. ¿Y cómo se expresan? A través de los 10 órganos sensoriales y motores. Esa es como una explicación más, más rudimentaria y después eso lo vamos a ir detallando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la sede, por ejemplo, del control? ¿O hay algún punto de control de estas propensiones? Bueno, hemos visto que la sede o el control de estas propensiones se localiza en el Sahasrara Chakra, que es el chakra de los 1000 pétalos, porque estas 50 propensiones multiplicadas por los 10 órganos da un total de 1000. 10 órganos, que son 5 órganos motores, 5 órganos sensoriales, da un total de 1000 propensiones. Estas 1000 propensiones simbólicamente se localizan en el Sahasrara Chakra, que es el nombre espiritual de, digamos, lo que sería, lo que traducimos como la glándula pineal. Es decir, cada chakra en realidad tiene una traducción o bien hay una traducción que se hace para el mundo occidental respecto de cada chakra. O sea, antiguamente se llamaban directamente chakras y se les daba el nombre sánscrito, como los conocemos, pero lo que se hace en Occidente es simplemente hablar del proceso glandular o subglandular. Es decir, para el Sahasrara Chakra no hablan de Sahasrara Chakra, sino que hablan de glándula pineal. Y hablan de todas las regulaciones y todo lo que esa glándula a nivel biológico va
a facilitar en el proceso metabólico y en el proceso intelectual y en el proceso espiritual del ser humano. O sea, de la glándula pineal han hablado muchos maestros, filósofos y filósofas a lo largo de toda la historia en Occidente, únicamente que no lo han hecho con el nombre de Sagrada Chakra. Un caso muy importante es Descartes, ¿no? Dentro del mundo occidental, de la filosofía occidental, Descartes. Es el padre del racionalismo moderno, es el padre de la filosofía moderna específicamente, y él localizaba el principio del alma, el principio de la percepción más intuitiva, no tanto racional, sino más intuitiva en la glándula pineal. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una relación que hay con este principio, digamos, espiritual o este órgano, esta glándula espiritual, que se va a estar asociando a una enorme regulación de todos los demás procesos emocionales, intelectuales y físicos de la mente humana. O sea, cuando nosotros alcanzamos de alguna manera esta regulación de esta glándula y conocimiento de esta glándula a través de nuestra mente, de nuestra intuición, lo que hacemos es regular todos los demás procesos, todas las demás expresiones de la mente. Pero ¿qué sucede? El yoga, si bien es un método, como lo define Patanjali, para detener las fluctuaciones de la mente, lo que nos va a decir el Tantra es que esto es como que es la base, ¿no? O sea, las fluctuaciones de la mente claramente las tenemos que detener porque si no se expresan y no podemos avanzar espiritualmente. O sea, una persona que no consigue establecerse en un cierto equilibrio mental, físico y espiritual, como lo estamos viendo, que es uno de los objetivos del yoga, va a ser muy difícil que pueda sostener una práctica continuada porque va a haber muchas fluctuaciones, muchos vírtices que se estén expresando tanto interna y externamente y que impidan el avance. Por eso el yoga es un método o bien es un estado muy difícil de alcanzar. De ahí que tenga tantos pasos, que por ejemplo, los pasos relacionados con las asanas sean uno de los primeros, porque las asanas operan sobre el bienestar del cuerpo físico y de la mente. Y después que tengan tantos otros pasos que son más difíciles y que implican no solo el bienestar físico y mental, sino también el bienestar espiritual. Entonces, ¿por qué decimos que es incompleta esta definición que da Patanjali? Porque ¿qué pasa cuando detenemos todas las fluctuaciones de la mente? Llegamos a ese estado, ¿no? Ese estado de conciencia testigo, de observación, de tranquilidad, de ecuanimidad mental. Pero el Tantra lo que va a decir acá es que esa definición es incorrecta porque una vez que detenemos las fluctuaciones de la mente, siempre, en algún momento, como la mente está, digamos, compuesta de tres aspectos beligerantes, de tres aspectos que están constantemente fluctuando y chocando entre sí, que son la tendencia atributiva de Prakriti, es decir, los gunas, que están operando constantemente en todo el mundo externo y en el mundo interno, como estas tres fuerzas están todo el tiempo en relación y nunca descansan, porque es un principio operativo de la naturaleza, no hay un momento en el que lleguemos a ese estado de cese de todas las fluctuaciones de la mente. La mente siempre va a seguir operando. Entonces, para superar esta tendencia, lo que va a decir el Tantra es que en verdad el yoga no es el cese de las fluctuaciones mentales, sino que es la unificación, Jung, el concepto de Jung, de la mente individual, la conciencia individual de Shivatma con Paramatma, con el núcleo cósmico, con el núcleo de la conciencia universal. Esa es la definición tántrica del yoga, que es Samyogo Yogo o Samyoga Yoga Ityutko Shivatma Paramatmana. Eso va a ser lo más interesante, lo más importante que nosotros tengamos que recuperar cuando queramos definir el yoga. El yoga no es el cese de las fluctuaciones de la mente, sino esta tendencia, este esfuerzo, esta sadhana, ¿no? Este proceso gradual que nos conduce a unificar todas las tendencias individuales con esa conciencia universal. Esta va a ser la definición tántrica del yoga. Eso lo van a tener claramente detallado en el texto que les pasé, en el texto que dice qué es el yoga.
pero es lo más importante en este sentido según la definición del Tantra. ¿Qué pasa? Después de retirar, después de llegar a lograr este estado de no fluctuación mental, lo que nos va a enseñar el Tantra es un proceso práctico que nos conduce hacia la autoentrega total de esas otras tendencias que pueden ir quedando o que no se pueden llegar a regular. Eso sería lo principal, una definición tántrica del yoga, una definición que nos permite situarnos desde una conciencia individual, desde un Atman, ¿no? Desde un alma, una conciencia testigo, que es Shivatma, precisamente, y este Shivatma, que no es Shiva, no es Shiva con S-H-I, Shivatma es J-I-I-B corta A-T Ma, ¿no? Shivatma. Esto sería lo principal a tener en cuenta, estas dos definiciones. Después de pasar de las dos definiciones de Tantra, o de las dos definiciones de yoga, que son las más importantes y que las vamos a ir viendo también a lo largo de la formación, ¿qué vamos a tener en cuenta? El Tantra. Entonces hoy me voy a enfocar específicamente, quería hacer algo más introductorio a nivel de, bueno, un poquito de Vedas, un poquito de Tantra, pero me parece que va a ser más prolijo y también que va a ser más pedagógico para ustedes, poder directamente que empecemos abordando el Tantra, o sea, algunos aspectos históricos de surgimiento, de contexto del surgimiento del Tantra y de quién eran los arios, y la clase que viene ya dedicarnos específicamente a los Vedas. No es que el Tantra y los Vedas tengan diferencias fundamentales a nivel espiritual, pero sí tienen grandes diferencias a nivel ideológico, es decir, a nivel de la concepción interna de cómo se gestaron estas dos corrientes, tanto fuera como dentro de la India. Lo principal que hay que tener en cuenta siempre es que los Vedas son una creación de los arios y que los arios son invasores, que vienen externamente a la India. Pero ¿qué sucede? A lo largo de la historia, el Tantra, como es tan antiguo, como tiene tanta historia, o sea, se ha ido interpretando de muchas maneras. Y no solo lo interpretaron personas dedicadas al estudio de la historia desde un punto de vista científico, sino también que lo interpretaron personas de otros ámbitos que quizá no tenían métodos históricos tan rigurosos como para abordar una historia a nivel lingüístico, a nivel arqueológico, a nivel antropológico. Entonces lo que sucede, esto lo que provoca también es que tantas interpretaciones después las personas en general no tengan fuentes fidedignas y no puedan recurrir a documentos históricos que comprueben estos hechos. Entonces se empieza a mezclar todo lo que son interpretaciones y especulaciones acerca del origen del Tantra y documentos históricos, y después también lo que nos dicen los maestros de la India acerca del origen del Tantra. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco desambiguar estas cosas y basarnos específicamente en la obra de Sarkar, que bueno, es una de las personas que de alguna manera recupera esta narrativa, esta historia del Tantra de un nivel documentado a nivel científico, pero también a nivel espiritual. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que así como hay una historia oficial o datos históricos más unánimes o precisos que hablan de una historia del Tantra, a través de investigaciones, como vimos la vez pasada, que están basadas en interpretaciones y en ópticas más occidentales, también hay una historia narrada de los maestros de la India y que nos hablan acerca del Tantra. Entonces, Sarkar es uno de estos maestros que de alguna manera aparece para recuperar una historia más tradicional, más verdadera del Tantra, basándose en todos los textos específicos de la India. Lo primero que tenemos que ver de esto es el tema de los arios. O sea, ¿quiénes son los arios? El término ario proviene del sánscrito arya, que significa noble o respetable, y tenemos varios textos antiguos de referencia sobre cómo vivían o sobre la cultura de los arios, pero uno de esos textos, que es el más antiguo, es el Rig Veda, que es lo que vamos a ver después, la clase que viene, de cuántos Vedas hay
dentro de esos Vedas que hay, que son 4 principales, el Rig Veda es el primero. Estamos hablando de que, según Sarkar, según su visión, se empieza a componer hace aproximadamente 15.000 años, pero que según la historia oficial se empezó a escribir aproximadamente entre 3.000 y 1.500 años. ¿Sí? Después, no es lo mismo la escritura tal de los textos védicos como su composición. ¿Por qué? Porque los Vedas, como vamos a ver, son transmitidos oralmente de la misma manera que fue transmitido el Tantra en su principio. Estos son conocimientos que se fueron transmitiendo de comunidad en comunidad, de maestro a discípulo, y con el tiempo ciertas comunidades de personas fueron sistematizando esos conocimientos y dando paso con el tiempo a la escritura de estos textos. Entonces, los pueblos que se autodenominaban arios hace miles de años no eran una raza biológica como se empezó a interpretar a partir del siglo XIX y siglo XX, como vamos a ver, y lo voy a comentar después, sino que eran grupos hablantes de lenguas indoeuropeas, un conjunto de lenguas que tienen, digamos, a nivel lingüístico una cierta semejanza, que migraron y se asentaron en su principio en las regiones de Irán, el subcontinente indio y partes de Asia Central. Sarkar va a decir que los Vedas, los arios, son específicamente originarios de Asia Central y que a través, digamos, de las invasiones que se producen, van a ingresar por el noroeste y por el norte de la India. Los estudios lingüísticos en este sentido demostraron que los arios formaban parte de esta gran familia de los pueblos indoeuropeos y que no eran solo una raza como se empezó a interpretar mucho tiempo después. Hablaban lenguas emparentadas entre sí y a lo largo del segundo milenio antes de Cristo se expanden desde una región originaria específicamente, que en los documentos más científicos, esto lo tienen en el texto, se sitúa esta región central en la estepa póntico-caspiana y van hacia Europa, Irán y el norte de la India. Y así vamos a ir viendo a qué zonas específicamente van estos arios y quiénes eran específicamente. En el transcurso del siglo XX, como les decía, se empieza a observar que ciertas tendencias de estos pueblos, ciertas tendencias como por ejemplo que eran guerreros, que fueron invasores, que dominaron a ciertas civilizaciones, las civilizaciones más antiguas de la India, como Mohenjo-Daro y Harappa, que eran civilizaciones muy antiguas, o sea, ciertas cualidades que tenían a nivel de sociedad también altamente jerárquica, sociedades guerreras, como que presentaron cierta inspiración para el advenimiento de movimientos nacionalistas, fascistas, como por ejemplo fue el nazismo. El nazismo en el siglo XX, siglo XIX, se toma de muchas de las enseñanzas o de muchos de los rituales, de muchos de las aproximaciones culturales de los arios, y es de ahí, o sea, de ahí en entonces que se empieza a interpretar a los arios como una raza superior, ¿no? Porque empiezan a haber documentos históricos, empiezan a haber investigaciones, tanto en Occidente como en el mundo oriental, que dan cuenta de la superioridad, entre comillas, de esta raza aria. Y se la empieza a llamar como una raza. Pero en realidad era un conjunto de pueblos indoeuropeos que de alguna manera estaban todos asentados en Asia Central y empiezan a dirigirse a diferentes regiones que son las que acabo de nombrar, que son Europa, Irán y el norte de la India. Todo lo demás, eso se puede investigar aparte, porque no es el interés de nosotros meternos a investigar por qué se empiezan a dar todas estas cuestiones a nivel histórico de las interpretaciones que se hacen acerca de los arios y de cómo se utiliza esta cultura para beneficiar los intereses de un cierto grupo de personas. Bien, los arios, lo importante a mencionar acá es que son los creadores de los Vedas. Por eso es tan importante la cultura aria, porque van a crear las bases de la filosofía de la India. O sea, los Vedas específicamente van a ser lo que den origen a los principales sistemas filosóficos de la India, los principales darshanas que los vamos a ir viendo
posteriormente. Por eso siempre hay que, cuando hablamos de filosofía de la India, tenemos que buscar introducir, por lo menos tener una noción del contexto histórico del surgimiento de los Vedas. Porque los Vedas son, si bien textos mitológicos, religiosos, son uno de los escritos culturalmente más pesados, más importantes de la India en general, y que van a dar lugar después no solo a corrientes filosóficas védicas, es decir, que estén a favor de los Vedas, sino también a corrientes filosóficos que estén en contra de los Vedas y que van a utilizar estos textos para criticar los desarrollos filosóficos que se hacen en estos textos, las interpretaciones cosmogónicas, las interpretaciones del origen del universo y demás. En estos textos mitológicos están las bases no solo de la cultura aria, es decir, de cómo se manejaban estos pueblos, sino también las bases de las primeras reflexiones filosóficas. O sea, son documentos, si bien mitológicos, que nos dan un montón de información acerca de la cultura india antigua. Y, sobre todo, el segundo y el tercer Veda van a ser los que van a dar cuenta de la gran cantidad de ritos, la gran cantidad de rituales externos y la gran cantidad de sacrificios que estos arios empezaron a promover dentro de la cultura de la India. ¿Y de qué nos sirve esto? Nos podemos preguntar. Bueno, esto nos sirve para ver la diferencia que va a haber entre los principios que vamos a estar observando dentro de la cultura tántrica, que es la cultura autóctona de la India, y cómo los arios que vienen externamente a la India y que son invasores empiezan a querer propiciar y a querer promulgar dentro de esta cultura un montón de preceptos, de dogmas y de tendencias más religiosas, ni hablar de que los arios también son los creadores del sistema de castas de la India, como estuvimos viendo la vez pasada. Entonces, lo que les decía, tenemos una historia oficial y una historia que nos cuentan los maestros de la India, en especial Sarkar. Y eso lo vamos a estar viendo todo el transcurso de la formación. O sea, siempre les voy a estar haciendo estas dos referencias para que ustedes vean cómo también la interpretación histórica siempre va a responder a diferentes intereses de las personas, a intereses culturales, a intereses estatales, ¿no? A ver cómo podemos dominar la narrativa histórica para controlar a la gente. ¿Por qué? Porque si empieza a haber una narrativa histórica que esté en oposición a la cultura védica, ¿qué pasa? El sistema de castas empieza a desvanecerse. O sea, ¿en qué se puede basar el sistema de castas? Si no nos remitimos si no seguimos, ¿no? Como dándole lugar y avalando los textos védicos. ¿Qué son los textos védicos? Eso lo vamos a ver específicamente la clase que viene. Pero los textos védicos son como la Biblia acá en Occidente. Son los textos revelados, son las Sruti. Son los textos que están revelados por transmisión oral. Y eso va a ser lo más importante. Bien, entonces decíamos, los arios llegan a la India a través del noroeste, ubicados principalmente, según Sarkar, como les decía, en Asia Central, y invaden este territorio por Irán, Afganistán y Pakistán, lo que hoy es Irán, Afganistán y Pakistán. La historia oficial afirma que estas migraciones se producen hace unos 3.500 años, entre 3.500 y 1.500 años. Sin embargo, lo que nos va a decir Sarkar es que estas migraciones se producen mucho tiempo antes. La historia oficial, les vuelvo a repetir, nos cuenta que las migraciones se producen desde la estepa euroasiática a través de Asia Central y el actual Afganistán. Pero Sarkar va a decir que las migraciones suceden en los días de Shiva. Estamos hablando de que a Shiva lo ubicamos hace aproximadamente 7.500 años, con lo cual las fechas no coinciden. Si nosotros ubicamos las primeras migraciones arias en el 2500 a.C., no nos dan las fechas, no nos dan los tiempos. Entonces, ¿qué va a decir Sarkar? En los días de Shiva, hace 7500 años, ya los arios comenzaban, ya algunos arios habían llegado, otros arios estaban llegando y muchos todavía les faltaba por llegar. Eso es específicamente literal, lo van a tener en el texto, eso lo dice Sarkar en su análisis de la historia de la invasión aria. Esto nos va a conducir a algo muy importante, que es que para nosotros dar cuenta
de qué es el Tantra, tenemos que saber localizar el momento histórico, si bien es impreciso, porque no tenemos una fecha específica que digamos, bueno, en tal año nace Shiva, sino que tenemos referencias sobre cómo ubicar su nacimiento histórico. ¿Sí? Shiva nació, según la perspectiva de Sarkar, hace 7500 años, en la región del monte de Kailash, que es donde le puse el mapa, que es actual Tíbet, que es al norte de la India, en las montañas de lo que son los Himalayas. Muchos arios, según Sarkar entonces, ya habían llegado a la India y lo habían hecho a través de la civilización del Valle del Indo, cuyas ciudades principales eran Mohenjo-Daro y Harappa, como vimos. Y luego se dirigieron a dos regiones desde el Panjab. Recorrieron el Ganges y se dirigieron hacia el centro-sur. Su recorrido por la India culminó cuando se toparon con la meseta del Deccan y la región de Bengala. Es acá, en esta región de Bengala, donde los arios no pueden avanzar más. Por eso, lo que a nivel histórico, las personas que estudiamos y que nos dedicamos a estudiar la historia del Tantra, hacemos esta diferencia entre un norte de la India, que es sobre todo védico, y el sur de la India, la región de Bengala, de Cachemira, que es donde se origina específicamente el Tantra. Entonces siempre vamos a decir, el sur es la parte más tántrica, el norte es la parte más védica. Porque en esta región que les estoy hablando, en la región de Bengala, en la meseta del Deccan, hay unos pasajes donde a los arios se les dificultó mucho la entrada y fue donde fueron desplazados las civilizaciones más antiguas de la India, es decir, mongoles, austrish y dravidarianos. Bien, con esto tenemos que identificar que no es en el 7500 o en el nacimiento de Shiva cuando el Tantra nace, sino que el Tantra antiguamente ya estaba, ya era originario, ya era autóctono de esta región del sur, en realidad era el norte, en las civilizaciones de Harappa y Mohenjo-Daro, ahí es donde nace específicamente el Tantra. Pero ¿cómo nace el Tantra? No nace como Tantra específicamente, hablando tal como lo definimos al día de hoy, sino que nace a través de varias escuelas y dos de sus principales, que van a ser la escuela Kashmiri y la escuela Gaudiya. Que estas dos escuelas van a tener dos características. La escuela Kashmiri, que se habría desarrollado en las regiones del Himalaya, en el noroeste del subcontinente indio, antes de la llegada de las invasiones arias, y allí se practicaban ya desde aproximadamente unos 9.000, 10.000 años técnicas de expansión de la conciencia a través de la meditación y técnicas de control respiratorio. Pero también esta era la escuela Kashmiri, que era más orientada hacia un proceso introvertido, hacia un proceso de relación con no tanto aspectos externos, rituales, sino más bien con aspectos que estaban ligados a las meditaciones trascendentales. Hay mucha variación en la interpretación de cómo empiezan a surgir estas técnicas, que lo podemos ver en algún momento, incluso puede ser parte de un seminario, las técnicas antiguas del Tantra y demás. Y después tenemos la siguiente escuela, que era la Gaudiya, que era una escuela que sí propiciaba más rituales y que daba cuenta de la pronunciación de mantras, o sea, en esa época, mantras externos, más rituales, y que esta escuela Gaudiya estaba más orientada hacia el Bhakti, hacia lo que después se desarrollaría como el Bhakti. En ese momento no estaba metódicamente desarrollado, y sus técnicas estaban más asociadas a rituales chamánicos. O sea, la escuela Gaudiya ya estaba ligada a técnicas chamánicas, técnicas rituales, técnicas de culturas más antiguas de la India. De la India estamos hablando de hace unos 8.000, 9.000 años. ¿Qué sucede? A partir de estas dos escuelas, que son las más conocidas dentro del contexto del surgimiento de Shiva, es que se va a producir el acontecimiento de Shiva, precisamente, o sea, el advenimiento de Shiva cuando él nace, y lo que
sucede no es que el Shiva es el creador del Tantra, sino que va a ser el primer sistematizador, el primero en crear un método histórico-filosófico que aborde las principales prácticas de estas escuelas y aparte de eso las desarrolle sistemáticamente y proponga específicamente a través de ciertos volúmenes, de ciertos escritos y de específicamente un sistema práctico, un sistema espiritual práctico, la teoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Shiva va principalmente a proponer metódicamente prácticas para la sociedad de su tiempo, una sociedad que estaba, veamos, sometida a la invasión aria, es decir, contextos bélicos, contextos de divisiones, contextos de no solo guerras, sino guerras raciales, guerras de razas. Diferentes razas realizaban guerras entre sí por el poder de ciertas regiones. Entonces, ¿qué pasaba con el Tantra en este contexto? Lo que sucede es que el tantra no estaba basada en los mismos principios que los Vedas, que eran principios discriminatorios, principios raciales. Y esa es una diferencia fundamental que siempre vamos a tener que reconocer y que, digamos, retener en nuestro corazón y en nuestra memoria para hablar del Tantra, porque va a ser uno de los aspectos principales de su filosofía, que va a ser una cosmogonía, una visión de vida, una relación con la vida que va a integrar a todo tipo de personas y que no va a hacer ningún tipo de discriminación entre los de unas razas y los de otras razas. Esto lo vamos a ver específicamente en el contexto, cuando abordemos específicamente algunos de los méritos y de las creaciones de Shiva como sistematizador del Tantra y las cosas que hace en ese contexto. O sea, no solo Shiva, por ejemplo, se casa con, tiene 3 esposas para integrar, para realizar esta integración de clanes, sino que además va a empezar sistemáticamente a realizar un montón de desarrollos dentro de la cultura que son los que van a propiciar que las personas que no estaban interesadas o que estaban sometidas a las cuestiones védicas se empiecen a integrar al Tantra. ¿Y qué es lo que sucede? Lo más curioso de esto es que en este contexto no es que Shiva discriminaba a los que eran védicos, sino todo lo contrario, él no discriminaba a ningún tipo de persona. Entonces, el Veda y el Tantra se empiezan a mezclar. Y ya hay referencia en textos y en documentos históricos donde los Vedas hablan de Shiva y las escrituras tántricas de ese tiempo, o sea, no escrituras, sino las transmisiones orales de ese tiempo, también dan cuenta de Shiva como uno de los principales maestros y sistematizadores del Tantra, ¿no? Entonces, para sintetizar esto, el Tantra ya se había estado desarrollando en la región de Bengala, específicamente en Cachemira, de forma incipiente, pero con el advenimiento de Shiva sistematiza todas las escuelas anteriores a él y a esto es lo que le va a dar el nombre específicamente de Tantra, del Tantra más sistemático tal como lo conocemos hoy en día y como lo vamos a ir desarrollando. En el momento en que veamos específicamente vida y obra de Shiva, que ahí vamos a ver un montón de aspectos y desarrollos que hace Shiva para la historia. Por ejemplo, la fonética. La fonética hasta el surgimiento de Shiva no estaba desarrollada. La escritura se empieza a desarrollar recién, después, mucho tiempo después de la llegada de Shiva, y él es uno de los primeros en desarrollar la fonética junto con Panini, que es un gramático de la India, uno de los gramáticos más importantes. También la música, todo lo que son los ragas, la estructura musical de 7 notas, según Sarkar, es creación de Shiva, y después en Occidente pasa a tener una octava, es decir, se empieza a determinar la escala musical como octavas. Después también lo que es el pranayama, el ayurveda, por ejemplo, lo que vamos a ver, que es un caso muy puntual de cómo Shiva pudo contribuir, por ejemplo, a la anatomía y a la fisiología en aquella época, que es que, por ejemplo, los arios no podían desarrollar la disección de cuerpos porque tenían complejos de superioridad con respecto a las castas. Entonces, les era muy difícil poder practicar la disección, practicar el auscultamiento, o sea, poder abrir cuerpos, porque o sea,
por lo general entre ellos no realizaban ese tipo de prácticas. Entonces lo que nos cuenta Sarkar en muchos de sus desarrollos históricos sobre este tema es que Shiva, como no tenía ningún tipo de discriminación, no importaba, o sea, qué tipo de casta era la persona, y con respecto a las enfermedades que tenía, practicaba mucho lo que era digamos, o sea, operar sobre las enfermedades en un nivel más anatómico y fisiológico, cosa que los médicos de ese entonces no podían hacer por este tipo de complejo de no poder tocar a alguien que era de una casta, digamos, inferior a la suya. Entonces, los médicos, ¿quiénes eran? Los médicos eran los de la casta alta, eran solo los brahmines, eran solo eso, los brahmines, que vamos, bueno, la vez pasada ya les dije, lo vamos a ver más detalladamente después, quiénes eran estas castas. Eh, pero al haber pocos médicos en ese entonces, específicamente la ciencia de la disección y de la auscultamiento, se le dice, o la verdad no recuerdo el término técnico, pero es esta práctica de abrir los cuerpos para ver qué tipo de enfermedades tiene. Es una de las prácticas específicas que desarrolla Shiva en ese entonces. Entonces vamos a empezar a ver también esas contribuciones, ¿no? Lo importante acá también es ver que la interpretación de Shiva, o sea, el término Shiva tuvo varias interpretaciones, y que la que nosotros vamos a siempre estar recuperando es el término Sadashiva, que Sada es un término sánscrito que significa siempre, y Shiva, que acá va a significar bienestar, porque se va a adjudicar a una de las primeras interpretaciones del término Shiva, que tiene dos caras, este Shiva que tiene dos caras, una cara que es Kalyana, que significa bienestar, y de ahí que Shiva signifique bienestar. Pero ¿cuál es este bienestar? ¿Por qué se asociaba a este término, que es el término para hablar del Shiva histórico dentro de la India, Sadashiva? Lo que se interpreta de este término es que se decía que era Sadashiva porque hizo un voto o se comprometió de alguna manera a promover el bienestar de todas las personas, de todas las entidades de aquella época. Entonces, de este modo, Shiva se convierte no solo en un gran maestro espiritual, sino que a lo largo del tiempo se lo empieza a divinizar, se lo empieza a tener como una entidad que era omnipresente, porque en cada circunstancia de su sociedad, en cada circunstancia de la cultura de su época, que se requería de un compromiso y de algún tipo de actitud valerosa, de algún tipo de instancia crítica o de mediación o de propiciar prácticas espirituales, de ayudar a las personas a elevarse espiritualmente, se dice que Shiva estaba ahí para ayudar a las personas, o que de alguna manera telepáticamente o en sus meditaciones se les presentaba a las personas la figura de Shiva. Entonces, en esta omnipresencia, de alguna manera, de su personalidad, es lo que va a hacer que siglos después se lo empiece a considerar a Shiva como un dios, se lo empiece a representar a Shiva como un dios, porque no solo es una figura civilizatoria a nivel de todas las contribuciones que hace para la humanidad y todo lo que deja, no solo un sistema de prácticas espirituales, un sistema metódico a través del cual las personas empiezan a poder realizar prácticas no arias, es decir, no ritualísticas, no externas, y empiezan a realizar, a trabajar en este proceso de autorrealización, que es lo que vamos a ver, que específicamente es el Tantra, este proceso que ustedes ya vieron, pero que el recorrido también lo va a permitir profundizar, que es este concepto de Admashinana, ¿no? Esta definición tántrica que vemos, Samyoga, Yoga, Yud, Koshivatma, Paramatmana. Esta es un método, es una serie de prácticas espirituales que Shiva desarrolla para que las personas puedan dejar de buscar a Dios, dejar de buscar la espiritualidad a través de prácticas externas, a través de templos, a través de ritos. Pero esto es lo que sucede por lo general con los maestros espirituales, que posteriormente se los empieza a divinizar y se empieza a transversar sus propias palabras, haciendo como un uso más
externo, ¿no? Más ritualístico de sus obras, que es lo mismo que pasó con Jesús, ¿no? Entonces, bien, acá tenemos, para sintetizar este aspecto, que Shiva nació, según Sarkar, casi 8.000 años después del comienzo de la composición del Rig Veda, que Sarkar la sitúa hace 15.000 años, composición no escrita estoy hablando, y durante la última etapa de la época del Rig Veda y la primera época Yajurvédica, que son las 3 épocas específicas que vamos a ver cuando abordemos los Vedas. Bien, hasta acá hemos llegado con respecto al contexto e historia del Tantra. Bien, y ahora vamos a ocupar esta última media hora, 20 minutos, si no, si los cerebros nos dan, de abordar el texto de Sarkar, abordar algunos de sus aspectos más importantes, porque claramente lo van a poder ver tranquilos, después, pero yo les voy a ir mencionando en qué quiero que enfaticen cuando vayan a abordar el texto específicamente. Entonces, nosotros vamos a tener acá en este texto, Sarkar nos va a presentar el efecto, específicamente como lo dice el título, el efecto que tuvo en la sociedad el Tantra histórico. No el Tantra tal como lo conocemos hoy, sino el Tantra de Shiva. ¿Y qué sentido tuvo a nivel de algunas diferencias que también este texto le va a presentar en relación a los Vedas? ¿Y por qué es tan importante recuperar para nosotros históricamente esto? ¿Por qué tanto esfuerzo ponemos en poder estudiar estas cosas y de qué nos sirve estudiarlas? El estudio siempre es esencial. O sea, el estudio lo que hace es mantener nuestra conciencia alerta, nuestra conciencia despierta. Mientras más estudiamos, más capacidad tenemos de relacionarnos con nosotros mismos, porque nos dejamos de remitir a una intuición subjetiva que, si bien es importante, muchas veces es ilusoria, es errónea o nos lleva a interpretar la realidad de una manera sesgada. ¿Qué quiere decir? Sesgada quiere decir como bajo ilusiones, bajo preceptos que no tienen fundamento, que no tienen algún tipo de base. Y si nosotros interpretamos la realidad, que es tan compleja, la realidad en la que vivimos, sin una base, en la medida en que nos enfrentemos con esa realidad, o sea, con la realidad concreta tal como se nos da, empiezan los problemas y empiezan las somatizaciones y empiezan estos choques que la realidad de alguna manera nos pega y a partir de los cuales, bueno, muchas personas después se empiezan a sentir como faltas de energía o sientan o empiezan a sentir que su rol en esta vida es, digamos, no tiene importancia, y empezamos a simplemente dejarnos estar. O sea, en vez de aprovechar la capacidad que tenemos como seres humanos, el hecho de que estemos en este mundo, de que a través de nuestra práctica de años, de miles de años, quizá o de miles de vidas, hayamos podido llegar a esta estructura, que es muy difícil, digamos, es muy difícil llegar, pero también es muy fácil dentro de esta vida olvidarnos de esta conciencia. ¿Qué nos va a decir específicamente el Tantra? Bueno, el Tantra nos va a decir eso. O sea, el Tantra nos va a decir, todos ustedes, a nivel metódico y a nivel simbólico, todos ustedes tienen en su estructura humana una conciencia. Esta conciencia es espiritual. ¿Sí? Esa es la interpretación específicamente del Tantra. O sea, el proceso de transformación, nos va a decir Anandamurti en este texto, el proceso de transformación de la divinidad latente, de esta semilla divina, de este reflejo de la conciencia universal latente en cada ser humano, se conoce como Tantra. Eso es específicamente el Tantra. ¿Sí? El proceso de transformación. Y ahí vamos a encontrarnos con la dificultad. Bueno, ¿cómo es el proceso de transformación? ¿Qué se requiere para transformarnos? ¿Y cómo hacemos para también reconocer esta divinidad? ¿No?
que tan opacada está por todo lo demás. O sea, no nos reconocemos como seres divinos porque justamente hay un proceso que nos lleva a ese no reconocimiento. Pero cuando abordamos el Tantra, cuando abordamos prácticas espirituales y empezamos a relacionarnos con este aspecto, a través de una experiencia, de una experimentación, empezamos a, de alguna manera, vislumbrar este aspecto divino que reside en nosotros. Y ese es el espíritu del Tantra. Es ese esfuerzo específico, individual, a través del cual uno empieza a vislumbrar esa potencia divina o ese ser divino que habita en lo más interior de lo interior, que no es específicamente lo que se manifiesta de por sí, porque, como vemos, siempre estamos, o sea, de alguna manera distanciados de esta, a nivel consciente, ¿no? A nivel consciente, porque a nivel inconsciente eso reside, entonces no es que estemos distanciados, sino que somos eso, somos esa entidad espiritual, pero que a nivel consciente nos distanciamos porque empezamos a priorizar en nuestra vida muchos otros aspectos, pero no porque queramos, sino porque justamente hay un proceso de domesticación, de normalización, de rectificación, de cultura, que nos empieza a decir, bueno, no sos esto, sino que sos esto otro, y te tenés que identificar con esto otro y esto otro. Entonces, el Tantra justamente va a ser ese método que va a venir a romper con todas esas estructuras. ¿Por qué? Porque el significado del término Tantra, como hemos visto en otras ocasiones, es que es la liberación de todas las ataduras de la estaticidad o de la opacidad. La letra Ta es la semilla, y esto lo vamos a ver, ahora lo voy a aclarar, por qué decimos que hay una semilla, que hay una letra que es la semilla de la opacidad, y el verbo raíz trae, con el sufijo da, se convierte en tra, que significa lo que libera. Entonces, bajo esta interpretación, esta práctica espiritual, que como les decía anteriormente, es una práctica y que la práctica en el Tantra precede la teoría, es decir, la teoría se deriva de la práctica, lo primero que se enseña es la práctica es lo que va a expandir el ser espiritual y es lo que va a permitir que ese ser espiritual tenga un reconocimiento debido en todos los estratos de la existencia. Y ahí está la otra diferencia con respecto a los Vedas, que el Veda siempre se va a centrar en el conocimiento teórico y va a dejar los rituales y los sacrificios para todos los otros aspectos espirituales. Pero el Tantra, ¿qué va a decir? No, todos los aspectos, todos los estratos de la vida tienen que tener su reconocimiento debido para que esta energía espiritual se despierte. Si una persona es espiritualmente consciente, no va a dejar un aspecto de la vida relegado al otro, o sea, no va a tener mayor preocupación por la espiritualidad que por la materialidad, porque está viviendo en este mundo. Entonces, desde sus principios, Shiva enseña que el compromiso con respecto a la realidad de la vida, a la realidad social, a la realidad cultural de la vida, es interior al espíritu del Tantra. Es decir, no podemos practicar Tantra si no nos comprometemos a nivel social, porque ahí ya hay un aspecto que estamos relegando, que estamos delegando. Y el Tantra lo que hace específicamente es que despertemos ese máximo potencial y que cada vez que se presente una limitación, como por ejemplo, bueno, no, esto no lo puedo hacer, o no tengo el conocimiento para hacer esto, o esto supera mis ganas, mis deseos, uno pueda a través de la práctica espiritual encontrar esa fuerza, es decir, infundir este espíritu, digamos, de voluntad, este espíritu vibratorio, a lo que se conoce, a lo que el Tantra interpreta que es esta energía latente, que es la Kula Kundalini. La Kula Kundalini específicamente es un concepto tántrico que es lo que va a significar esta serpiente enrollada de una manera simbólica porque está dormida esta energía latente y reside en el Muladhara Chakra, que es en el chakra más bajo, en la raíz de la columna vertebral, donde se encuentran todos los instintos asociados a esta estaticidad. El Muladhara Chakra es de por sí estático, es lo que hace que el individuo se conforme con el aspecto más rudimentario de su vida, justamente, y no lo pueda expandir. Cuando una persona siente que ya no puede más es porque está ahí, en esa
como en esa estaticidad, ¿no? Pero si nos ponemos a profundizar en la mente y nos ponemos a observar y a realizar prácticas espirituales, siempre ese nivel en el que estamos intelectualmente, económicamente, materialmente, espiritualmente, siempre se puede expandir un poco más. Y ese es el espíritu específico de la sadhana del Tantra. Por eso, lo que va a decir Sarkar es que no hay Tantra sin sadhana y que la sadhana específicamente es el Tantra, porque es el método más antiguo de las prácticas espirituales. Entonces, lo que vamos a ver acá es que una persona que, independientemente de su casta, de su credo, de su religión, aspira a esta expansión espiritual, es un tántrico. Entonces, el tantra desde tiempos antiguos no es una religión, no es un ismo, sino que es la ciencia espiritual fundamental, va a decir Sarkar. A partir de esto, va a decir que también hay aspectos que dan cuenta de un temor o una desvalorización de la práctica espiritual y va a hablar de factores detrás del rechazo a la sadhana. O sea, históricamente, no todas las personas, o sea, es un grupo muy reducido de personas las que hacen prácticas espirituales y que a lo largo de su vida realizan estas prácticas espirituales sin remitirse a dogmas o sin remitirse a religiones. ¿Por qué? Porque justamente el dogma lo que hace es desresponsabilizar al individuo. Es decir, yo tengo un dogma, tengo una creencia, que no la puedo comprobar, pero hoy creo en eso. Entonces, ¿qué pasa? Listo, me libero mi mente. O sea, me quedo en ese estado donde yo no necesito seguir investigando, seguir estudiando, seguir experimentando. Simplemente creo en algo que me dijo la escritura. Entonces, simplemente utilizo esta escritura como el fundamento de mi existencia. Eso que me da tranquilidad, eso me permite tener una cierta como estructura que no conozco, ni que tengo idea quién creó, ni que tengo idea, digamos, de dónde viene, y que la acepto como la escritura revelada y como la última verdad. Entonces, ¿qué pasa? Esa facilidad no te la da el Tantra. Por eso, tampoco te la dan las prácticas espirituales, tampoco te la da la filosofía. Porque la filosofía justamente va a tratar de esta reflexión y esta crítica específica a los fundamentos y a las verdades inamovibles. Este mismo va a ser el espíritu del Tantra. Entonces, Sarkar nos va a decir, hay dos factores detrás del rechazo de la sadhana. El primero es lo que se conoce como la psicología de la inercia espiritual. Y el segundo es una especie de fobia. La psicología de la inercia espiritual es, creo en dogmas, creo en religiones, porque simplemente sigo lo que otros me dicen. No voy y utilizo un método que me ayude a comprobar por mí mismo si en verdad hay una energía espiritual, si en verdad me puedo conectar con Dios, si en verdad puedo expandirme espiritualmente. Eso depende de cada persona. Eso es lo que nos va a decir el Tantra. No depende de una comunidad o de alguien que te enseñe ciertos textos. Eso depende de cada uno. Tu crecimiento espiritual depende de vos. Esa responsabilidad es la que te da el Tantra. En cambio, la religión te va a decir no. Vos te podés expandir espiritualmente únicamente si vas a confesar tus pecados a la iglesia, si vas y haces peregrinaciones, si vas y haces sacrificios, si vas y haces ciertos rituales, etcétera, 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 etcétera. ¿No? El Tantra, ¿qué te dice? No, o sea, vos podés conectarte con Dios, pero vas a requerir un método. ¿Por qué? Porque no logramos la purificación simplemente hablando o estudiando textos. Es muy difícil. Estudiando textos y teniendo un conocimiento adecuado de esos textos, purificamos nuestra esfera mental, pero después hay otras esferas, la esfera física y la esfera espiritual, que requieren de un gran entrenamiento para que nosotros podamos realmente descubrir ese potencial interno. Ese es el sentido. Ese entrenamiento es lo que nos permite descubrir y purificarnos desde la antigüedad también a nivel occidental. Por ejemplo, un caso muy importante dentro de nuestra cultura, de uno de los primeros que quizás están en relación al contexto del surgimiento de Shiva, que es Pitágoras. Pitágoras hablaba de esto mismo, él decía, dentro de su escuela pitagórica, Pitágoras se forma en India, toma muchas enseñanzas dentro de lo que es, sobre todo
del Samkhya, que vamos a ver es una escuela filosófica de la India, el Samkhya, una de las escuelas más importantes. Pitágoras se forma en la escuela de la filosofía del Samkhya, y Pitágoras era vegetariano. No solo era vegetariano, sino que proponía justamente esto: para acceder a la verdad, para acceder a una cierta verdad, a una cierta comprensión de nuestra esencia espiritual, necesitamos purificarnos. Entonces, Pitágoras, ¿qué hacía? En su escuela, a sus alumnos, durante 5 años no les permitía hablar. Proponía ese método: práctica del silencio para todas las personas que decidían formarse con él. ¿Por qué? Porque él estaba como en esa relación con sus discípulos que hacía que primero tenían que escuchar y después empezar, digamos, a desarrollarse más a nivel de la conversación. Pero no solo esto, sino que además proponía ciertas prácticas de purificación, por ejemplo, a través de la escritura. A Pitágoras se le adjudica lo que es el examen de conciencia. El examen de conciencia, donde uno se levanta a la mañana y escribe todo lo que hizo el día anterior, narrando todo el día lo que hizo el día anterior, a ver si hay un progreso, o si puede haber un cierto progreso de su práctica espiritual o de su práctica filosófica, si se atúa a los principios que filosóficamente adhiere o no, y qué fallas tuvo. Entonces, a Pitágoras se le adjudica este examen que también se relaciona mucho con aspectos filosóficos de la India y de maestros de la India que realizaban ya desde la Ayurveda, uno de los primeros textos de la Ayurveda, en el siglo II a.C., se habla de la escritura como una práctica de purificación mental, donde nosotros podemos, eh, a través de la escritura, canalizar todo eso que de alguna manera nos agobia o de alguna manera no podemos procesar o no podemos dialogar con un otro, y nos ayuda a sublimar, a transmutar, a comprendernos, a dialogar con nosotros mismos. Entonces, esta práctica del examen de conciencia que se le dice, y el examen de conciencia de la noche, también muy importante, son prácticas de purificación interna que ayudan a que uno entre con esta relación, a que profundice en esta relación con la verdad. Entonces, ¿por qué hago este paralelismo? Para que nosotros veamos que estas cosas no solo se daban históricamente a nivel de la India, sino que también en Occidente, en la espiritualidad occidental, se venía dando un gran proceso de trabajo sobre uno mismo para poder acceder a esta especie de libertad espiritual, de liberación espiritual. Bueno, el tema de la fobia, que era el segundo aspecto del rechazo de la sadhana, es el miedo. La fobia es el miedo, es un tipo de miedo, ¿no? Entonces uno tiene miedo de realizar prácticas espirituales. ¿Por qué? Porque o piensa que va a tener problemas, o piensa que va a tener que renunciar a su vida, y ese es uno de los principales aspectos. O sea, para dedicarme a las prácticas espirituales tengo que renunciar a, por ejemplo, a tener una familia. No, el Tantra lo que nos va a enseñar es justamente todos los estratos son adecuados para mi práctica espiritual. Todos los momentos, todas las condiciones a nivel histórico y a nivel cultural son propicias para que las personas puedan desarrollarse espiritualmente. Y todas las dificultades y todos los obstáculos, tal como lo interpreta el Tantra, son oportunidades para seguir expandiendo nuestro nivel mental. Lo que vamos a ver más adelante es cómo se produce este desarrollo espiritual según el Tantra, que se da a través de 3 aspectos, y uno de ellos los vimos, que es el choque, ¿no? El choque y la cohesión. Entonces, estos obstáculos que presentan choques, específicamente, eh, van a ser motores para nuestro desarrollo espiritual. Van a ser los que nos impulsen a eso. Bien, entonces les explicaba hace un rato el tema de por qué es tan importante, y quiero que hagan, que en ese tema después focalicen, el tema de los sonidos semilla, de las raíces acústicas, que son los Villa Mantras. Esa va a ser una manera que ustedes tengan después de también entender por qué es tan importante la asociación mental con un mantra dentro del Tantra, ¿no? O sea, tener idea acústica de qué es el mantra, de qué nos enseña el mantra, y de cómo a través de la vibración
que ese mantra ejecuta en nuestro cuerpo a través de las letras del alfabeto sánscrito, va a poder producir cambios a nivel interno, cambios espirituales, cambios físicos, cambios psicológicos. Esto se relaciona con la teoría de los Villamantras. ¿Qué son los Villamantras? Sarkar define el Villamantra como el sonido fundamental que actúa detrás de una acción. Detrás de cada acción actúa un sonido, un Villamantra, ¿no? Entonces, en este texto ustedes se van a encontrar con que Sarkar esto lo vamos a ver más en detalle después, pero que Sarkar va a decir que va a desarrollar como muy de manera simple, que quizás sea de difícil comprensión al principio, el proceso de la creación. Él va a decir, el poder de voluntad se denomina Kama-Villa, ¿no? El concepto sánscrito para el poder de la voluntad es Kama-Villa, pero es el poder de voluntad del ser cósmico, este Kama-Villa, ¿no? Este poder de voluntad en su primera expresión toma la forma de nada, que es un concepto sánscrito que significa una expresión moviéndose en línea recta. ¿Sí? Situémonos en el origen de la creación. No había absolutamente nada y el poder de la voluntad de este ser cósmico se expresa en forma de línea recta. Después de esto, este nada, esta línea recta, se convierte en kala, en una serie de curvaturas, y esta serie de curvaturas son específicamente vibraciones. Por eso va a decir Sarkar, en su interpretación cosmológica, que todo en este mundo está compuesto por vibraciones. ¿Por qué? Porque en el principio de la creación, lo que permite la manifestación de este mundo son vibraciones. En vez de líneas rectas, empiezan a ser líneas curvas que permiten, a través de la influencia atributiva de Prakriti, como vamos a ver después, más en detalle, la posibilidad de que a través de esta curvatura, la Prakriti mutativa, que es no la Prakriti sutil, también lo vamos a ver, la Prakriti mutativa dé lugar a la manifestación. Entonces, a partir de esto, ¿por qué? Se los explico para que ustedes lo vean después y digamos, no lo estudien específicamente porque lo vamos a seguir desarrollando, pero sino para que lo tengan en cuenta estos dos conceptos, porque a esto se va a remitir después en el concepto central de cuando veamos cosmología, el concepto de Shambhu-Yunga, que es la fuerza volitiva. ¿Y qué sentido tiene esto a nivel de, digamos, de los Villamantras? Que nada, esta línea recta, según la interpretación de los Villamantras, tiene la forma acústica de Om, del sonido Om. Por eso el Om es tan importante dentro de la cultura india, porque se dice que Om es la vibración que escuchamos en el origen del universo. Y es una vibración que constantemente está operando en todo el universo. Como que si se comprobó, o sea, en un mundo más científico, más moderno, a través de ciertos aparatos de tecnología avanzada, este tipo de vibraciones, qué es lo que opera, digamos, qué sonidos hay, y qué es el OM. El OM es el conjunto de 50 sonidos principales que son las letras del alfabeto sánscrito. Por eso las letras del alfabeto sánscrito se supone, o sea, lo que nos dicen históricamente es que son reveladas. O sea, el alfabeto sánscrito es samskarta, que significa bien hecho, y que es un alfabeto que está relacionado con todas las glándulas y subglándulas de nuestro cuerpo. Por eso, un mantra no es cualquier cosa, porque tiene beneficios a nivel de glándulas y subglándulas, y estas glándulas, cuando las activamos por medio de los mantras y de estos sonidos acústicos, lo que hace es producir diferentes efectos en nuestro organismo, ¿no? O sea, en nuestra psique, en nuestros procesos espirituales, lo que nos ayuda precisamente a elevar nuestro estado mental. Cuando nosotros vibramos en una cierta frecuencia, cuando estamos a nivel vibratorio en una frecuencia más baja,
podemos identificar ciertos sonidos. Por ejemplo, en la interpretación, según estos Villa Mantras, el sonido de la estaticidad, cuando nosotros estamos vibrando bajo, vibrando estáticos, está, ta, 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 como que estamos ahí, ¿no? Y el sonido cuando estamos vibrando alto es tra. Entonces, cada sonido, cada vibración que nosotros tengamos, y esto lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos el tema específicamente de las raíces acústicas, que corresponde al tema de la fonética y de la lingüística, vamos a ver qué sentido tiene esto para nosotros. Y por qué, por ejemplo, sintonizar con mantras, por ejemplo, con el OM, nos ayuda a elevar nuestra frecuencia, a dejar de estar en una frecuencia mental y pasar a otra, a través de la vibración acústica, ¿no? A través del canto, por ejemplo, Nine, ¿no? Cómo el canto, cómo la vibración acústica permite elevar nuestra frecuencia y la importancia, en este sentido, del aspecto musical de nuestra vida. No es lo mismo manejar durante nuestra vida un ritmo monótono, hablar siempre en el mismo tono, ¿no? Como manejar siempre una misma frecuencia a nivel mental, que estar cambiando, que estar jugando con eso, que, digamos, por ejemplo, a la hora de memorizar textos o de dialogar con nosotros mismos, ¿cómo dialogamos con nosotros? Cuando estamos en una frecuencia más baja, ahí vamos a estar seguramente dialogando en un estado más monótono, más débil, o como hablamos con las otras personas. También prestar atención a eso es parte, porque vamos a poder identificar un poco más cómo estamos vibrando y cómo nos expresamos a nivel externo con otras personas. ¿Cuánta regulación hay en eso? ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, lo que vemos es que toda acción mundana se expresa a través de la activación de ondas, dice Sarkar, que tienen como sus núcleos las potencialidades de esos sonidos fundamentales. Estos sonidos fundamentales son las fuerzas creativas del universo. O sea, hasta este punto vamos, ¿no? Estos matrika varnas, les va a llamar Sarkar, matrices causales, como el OM es una matriz causal. No es simplemente un mantra, es una matriz causal que tiene su raíz acústica, que tiene un sonido fundamental. Entonces, todo lo que existe en este universo se sostiene por un sonido de este tipo. Esa es la interpretación de los Villa Mantras. Entonces, ¿qué sentido tiene esto en el Tantra? Como les decía recién, el Villa Mantra de esta estaticidad está. Y la sadhana que libera a los aspirantes espirituales de la influencia de este Ta es el Tantra. Es un tema muy interesante como para experimentar, para poder estudiar. ¿Por qué? Por la relación que tienen las prácticas espirituales con el sonido. Cuando nos volvemos más conscientes de la influencia de la música, de la vibración en nuestras prácticas espirituales, empezamos a sutilizar eso, porque somos más conscientes de cómo estamos vibrando interiormente, o sea, sin necesidad de hacer sonido se produce la vibración. Entonces, ¿cómo identificamos esas vibraciones? Es evidente cuando uno está enojado, por ejemplo, el grito, ¿no? Estoy enojado, entonces grito. ¿Cómo estoy vibrando? Hacia afuera. Vibro en eh, como en ese estado de enojo. Y eso produce una vibración. Diferente cuando uno está más calmado, más tranquilo, y que puede relacionarse consigo mismo y con los demás también de otra manera. Bien. Y para, bueno, ya cerrar, eh, vamos a ver específicamente esta definición por si tienen alguna duda del tema de la Kula Kundalini, que también la van a tener en el texto, ¿sí? No se asusten, o sea, como les dije al principio, vamos a tener una cursada dentro de todo relajada, sobre todo si van a estar ustedes dos. Eh, digamos que por ahora, por el momento, la verdad que el Cosmos quiere eso. Y, eh, o sea, no es que tienen que leer completamente los textos, o sea, todo.
vayan puntualizando en estas cosas que van viendo en las clases y que si llegan a leerlos todos, mejor, porque les sirve a ustedes. Y va a ser más nutritivo el intercambio que se pueda dar, porque a medida que avancen en los textos van a tener más preguntas y a partir de esas preguntas vamos a ir profundizando más también en los aspectos prácticos. ¿Sí? Porque también vamos a tener prácticas, por ejemplo, de cómo sintonizar con el OM, por ejemplo, con el mantra OM, con el mantra universal, de cómo sintonizar en una práctica espiritual, qué beneficios nos puede dar esto. No una práctica donde sintonizamos simplemente 3 veces con el mantra OM, sino, por ejemplo, una práctica donde sintonizamos 80 veces con el mantra OM. ¿Qué beneficios nos puede dar eso a nivel interno? ¿Qué estado mental puede propiciar? ¿Para qué nos puede preparar y demás? Entonces, la interpretación del Tantra es que hay, como les decía al principio, una entidad espiritual en todas y cada una de las entidades vivientes. Y esto es lo más importante. Todo tiene conciencia. Todo. Todo lo que ven. No hay nada que no tenga conciencia. Esa es la interpretación del Tantra. La mesa tiene conciencia, el celular tiene conciencia, la compu tiene conciencia. Todo, absolutamente todo tiene conciencia. Pero ¿qué pasa? Hay diferentes grados de conciencia. ¿Por qué todo tiene conciencia? Porque hasta una célula tiene conciencia. Pero no va a ser la misma conciencia la de una célula protozoaria que una célula metazo. Una célula unicelular y una célula pluricelular. Los diferentes tipos de células que se van desarrollando en la existencia, eso lo vamos a ver cuando veamos el aspecto de la cosmología, donde vamos a desarrollar lo primero que vieron, que es el Brahma Chakra, y vamos a ver este tipo de conciencia en sus formas más y menos evolucionadas. En las formas más evolucionadas, esta conciencia no tiene conciencia de sí misma, pero en las formas más evolucionadas sí. Y esta va a ser una de las grandes diferencias. La interpretación práctica del Tantra es despertar esta conciencia y expandirla hacia la conciencia universal, fundirla en la conciencia universal. Y esto es lo que hace que el Tantra sea uno de los métodos más antiguos de prácticas espirituales. ¿Cómo va a interpretar esto el Tantra? A través de la Kula Kundalini. ¿Por qué la Kula Kundalini se llama Kula? Porque lleva el peso del tronco físico principal. Ku significa creación y La significa soporte. Eso es lo que van a ver en el texto. Todas esas cosas de interpretaciones de la Kula Kundalini, de energía sexual y demás, todas esas interpretaciones, fíjense cómo empiezan a quedar a un lado cuando vemos el sentido etimológico de una palabra, ¿no? O sea, es simplemente eso. ¿Por qué reside en el tronco físico principal? Porque Q es creación y La soporte. Entonces, el peso del tronco físico principal se denomina Kula Kundalini, porque es el soporte de la creación. Porque a través de la médula espinal, que es lo que conecta, nosotros tenemos, eso lo vamos a ver en anatomía, una columna vertebral desde, digamos, que conecta todo nuestro cerebro, todas nuestras terminaciones nerviosas en el cerebro, hasta la última vértebra del tronco físico principal, que va a conectar nuestro aparato reproductor. O sea, más claro imposible. El cerebro y el aparato reproductor conectados a través de la médula espinal a lo largo de toda la columna vertebral. Y ahí es donde se van a ubicar todos los procesos. Cuando a través de la espiritualidad, a través del método espiritual, de las prácticas espirituales, conocemos cómo utilizar nuestra energía, que reside principalmente dormida en los chakras más bajos, relacionados con la sexualidad, con la reproducción, con ciertos virtis que vamos a ir viendo. Cuando logramos expandir toda esa energía a través de la práctica espiritual hacia la glándula pineal, hacia la sagrada chakra, mediante los diferentes plexos, es ahí cuando el proceso de avance espiritual se empieza a dar. Esa es la interpretación del Tantra. Eso es lo que quiere decir elevar la Kula Kundalini. Quiere decir elevar tu energía espiritual. Y cuando elevamos esa energía espiritual
no mediante prácticas externas, sino mediante prácticas internas, ahí estamos haciendo tantra. Cuando observamos ese despertar espiritual y podemos suspender esa energía espiritual en Paramashiva, ¿no? En esa conciencia universal. Esa es la interpretación del tantra, específicamente. Porque una cosa es tener ese despertar espiritual, sentirnos espiritualmente más activos, ¿no? O sentir que estamos teniendo una vibración y que a través de nuestra práctica, nuestras meditaciones, nos sentimos espiritualmente bien y tenemos ese estado de bienestar. Pero ¿qué nos va a enseñar el Tantra? Que no solo tenés que sentirte bien un minuto, sino que lo que te va a enseñar el Tantra es que a lo largo de toda tu vida vos tenés que buscar este estado en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Eso va a ser lo interesante. Eso va a ser lo interesante. Entonces, ¿qué nos va a decir el Tantra antiguo, uno de los textos principales que van a ver en este texto? Uno debe meditar en la Kundalini, que reside en el chakra Muladhara, en una forma sutil y divina, enroscada 3 veces y media, con la refulgencia de 1.000.000 de lunas, enroscada alrededor de Svayambhuyunga. Esa es la interpretación simbólica que nos va a dar el Tantra y viene en el texto sánscrito, ¿sí? Y ahí que van a ver por debajo de eso, que hay varios tipos de glándulas en la estructura humana, todas y cada una de las glándulas pueden tratarse como la estación controladora de una propensión mental particular, y eso lo vamos a ir viendo más en detalle, o sea, de por qué se asocian estas glándulas a una propensión determinada. Y esto es específicamente, lo que van a ver en relación a chakras y glándulas, es específicamente de Sarkar, o sea, de la biopsicología de Sarkar. Hasta él nadie desarrolló con tanta especificidad la relación que hay entre glándulas y subglándulas y un método espiritual. O sea, es algo específico de su desarrollo como maestro, de cómo se relacionan todas las glándulas con los procesos más psicoespirituales. Por ejemplo, nosotros vamos a tener dentro de el Svadhisthana chakra, el segundo chakra, una tendencia que es Virti y Nivirti, ¿no? O sea, bueno, me voy a perder mucho con esto, porque ya estamos para cortar. Pero, o sea, lo importante va a ser que en cada chakra se van a situar propensiones que nos permiten expandirnos y propensiones que contrarrestan eso. Entonces, no es que uno, a nivel de su proceso espiritual, a nivel de conciencia, no puede sentir las que no nos expanden, porque las vamos a sentir. Pero ahí está la cuestión. ¿Qué es lo que nos va a enseñar el Tantra? El Tantra nos va a enseñar a que hay dos tipos de prácticas. Entonces, la estaticidad humana es parte de nosotros. La estaticidad es parte. Todos sentimos estaticidad en algún momento del día o en algún momento de nuestra vida, más o menos. No es que vamos a dejar de sentir estaticidad, pero el Tantra nos va a ayudar a liberarnos de esa estaticidad y a ver cómo, siempre que sentimos estaticidad, poder elevarnos por sobre eso. Y priorizar ese estado de elevación consciente, ese estado de apertura y de expansión, antes que lo demás. Para hablarlo en términos muy concretos, priorizo un estado consciente, alerta, un estado que me permita aprender, un estado que me permita realizar mi sadhana, antes que un estado que me deje postrado así en el sillón, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando vos tenés esta actitud para con vos mismo, cuando nosotros tenemos esta actitud para con nosotros mismos, lo que hacemos es aplastarnos energéticamente. Y eso es lo que nos va a decir el Tantra. O sea, si vos haces eso, estás aplastando tu energía. Y lo queramos o no,
el sistema en el que vivimos se aprovechó de eso. Se aprovechó de encontrar métodos y difundir prácticas que sometan la energía del individuo y que no lo permitan expandirse. No es por nada que, bueno, hoy en día tenemos un maestro que viene a recuperar estas enseñanzas. Por algo es maestro, porque nos viene a decir, bueno, o sea, él lo dice específicamente en varios de sus discursos que vamos a ir viendo, varios de sus libros, dice que este sistema actual está queriendo romper nuestra columna vertebral, dice. ¿Cómo se interpreta esto? Que está queriendo romper la energía que tenemos capacidad de movilizar a través de nuestros chakras. Entonces, el plexo más bajo, el Muladhara Chakra, es el sitio de la crudeza. Y el plexo superior es el Sahasrara Chakra, que es lo contrario, es el asiento de la conciencia. Ahora, ¿cómo integramos esta relación? Lo crudo y lo consciente, ¿no? Lo burdo y lo sutil. Ese es el trabajo espiritual. Esa integración adecuada, esa integración armoniosa, práctica, que nos permite ser conscientes de ese estado que estamos teniendo, ser conscientes de esas propensiones, que vamos a ver que hay varias propensiones y también hay tendencias, hay kleyas, ripus, diversos conceptos que vamos a ir aprendiendo, pero que específicamente el Tantra lo que va a hacer es, según la definición antigua y la definición que da Sarkar, es una sadhana samara, como hablamos varias veces. ¿Qué quiere decir esto? Es una gran batalla. Es una lucha interna y externa. ¿Por qué es una lucha? Porque siempre va a haber algo que hacer. O sea, siempre vamos a tener un aspecto que seguir trabajando. Y que va a depender de nosotros, de nuestro grado de conciencia, situarnos, o sea, quedarnos atrapados en este aspecto o querer elevarnos. Siempre va a haber oportunidad de elevarnos y de degradarnos. Siempre. En todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Siempre vamos a tener oportunidad de quedarnos donde estamos o de expandirnos un poco más. ¿Qué nos va a enseñar el Tantra? A expandirnos, siempre. Entonces, ¿qué sucede con esto? Dice Sarkar, no solo es una lucha externa o interna, sino ambas simultáneamente. ¿Por qué? La lucha interna es una de las prácticas más sutiles. ¿En qué consiste la lucha interna? Es a través de mi práctica espiritual, elevo mi energía divina. Aprendo qué es esta energía, trato de canalizar esta energía y busco elevarla conscientemente, no inconscientemente. Busco ser más consciente, aprender para elevar esta energía cada vez que siento que está baja. ¿Y cuál es la lucha externa? La lucha externa es que no solo voy a tener que aprender a elevar esta energía espiritual, sino que se van a presentar todo tipo de virtis, todo tipo de propensiones externas, o sea, del mundo exterior y también relacionadas a mi mundo interno. O sea, que pueden venir del mundo externo, pero estar relacionadas conmigo, que son, por ejemplo, cómo nos liberamos de las ataduras que causan los diversos virtis. Por ejemplo, el odio, el miedo, la timidez. Son todas estas tres específicamente son las que habla en este texto que van a tener Sarkar, que son, va a decir, las ataduras del odio, la sospecha, el miedo, la timidez, y liberando de esto, no, de estos virtis por la acción directa, es la sadhana externa del tantra. Entonces, por esto consideramos el tantra como una sadhana samara. Y esa va a ser una de las diferencias más importantes que vamos a ver con respecto a los Vedas. A partir de esto que yo les comenté, van a poder seguir desarrollando, van a poder seguir viendo, por ejemplo, muchas diferencias. Una de ellas, el sistema de castas de los Vedas,
dice Sarkar específicamente, el sistema de castas se basa en el principio de distinciones y diferencias. Este sistema ha contribuido al mayor obstáculo para la formación de una sociedad fuerte, bien organizada y bien unida. Este sistema no proporciona una pista ni una semilla de la posibilidad de unidad en la diversidad. Entonces, este sistema es reconocido solo por los Vedas y no por el Tantra. Entonces, ahí, por ejemplo, van a tener una diferencia bien marcada. Yo lo que les recomiendo es que mientras vayan estudiando el texto, leyéndolo, que se anoten todas estas diferencias y se anoten también, o por lo menos las remarquen, todas las diferencias que vayan viendo entre los Vedas y el Tantra, para que ya cuando vayamos a los Vedas seamos más específicos y directamente estudiemos los Vedas y vayamos viendo por qué hay tanta diferencia entre los Vedas y el Tantra. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado el día de hoy con esta aproximación que tuvimos definiendo dos conceptos principales del yoga, una aproximación contextual y geográfica del origen del Tantra, y después una aproximación a este texto que lo van a leer y van a tener mucha nueva información. Claramente, tengan en cuenta, cuando aborden los textos de Sarkar, se los dije, pero se los vuelvo a decir, Sarkar era un revolucionario, ¿sí? No es alguien como yo que les estoy dando, digamos, clases teóricas y prácticas, o como cualquier tipo de profesor, ¿no? Cumplió un rol revolucionario, o sea, las cosas que hizo las hacía en un contexto determinado y tuvo mucha presión para hacer lo que hizo. Entonces, su tono, muchas veces, en muchos de los libros, sobre todo de Tantra, es bastante tajante y a veces choca, como tiene un cierto impacto por la manera en que lo dice. No siempre, pero yo lo aclaro porque a veces dice, uy, no, pero tan así. Hay que tener en cuenta el contexto en el cual él habla, en el cual él enseña, y también a las personas que está formando líderes, está formando revolucionarios, está formando personas que en ese contexto corrían grave peligro, porque la situación política de ese momento en el que vive Sarkar era muy compleja, y mismo Sarkar, como les he comentado en otras ocasiones, sufrió varios intentos de asesinato. Entonces, todos sus textos hay que leerlos en este sentido, como para que ustedes vean un contexto de cuál es su rol como maestro también y qué es lo que él está queriendo hacer a través de la recuperación y de la enseñanza del Tantra, ¿sí? Lo que está queriendo hacer específicamente es decirnos, despertemos la conciencia, dejemos de dividirnos entre estratos sociales, dejemos de discriminarnos, despertemos nuestra conciencia y entendamos que todos provenimos de la misma fuente. Eso es lo que nos quiere decir con el Tantra. Así que, bueno, hasta acá.